Ayer hablábamos con ustedes en el programa sobre la propuesta que ha hecho la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, de convertir a esa institución en una procuraduría que atienda a los pobres. Y para hablar de ello, se encuentra conmigo en la línea telefónica, se lo agradezco, José Luis Soberanes, ex ombudsman nacional, profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, el hombre que por mayor tiempo ocupó el cargo de presidente de la CNDH, lo ocupó de 1999 a 2009, fue el cuarto presidente de ese organismo. ¿Cómo estás, José Luis? Me da gusto saludarte. Muy bien, mucho gusto, Pascal. Pues, ¿qué reacción te produjo conocer esta noticia de la propuesta de transformar la CNDH en una Procuraduría para los pobres, José Luis? Bueno, pues es casi como una puntada, ¿no? Así como que, pues ante la falta de ideas, pues vamos a inventar ahora una procuraduría de pobres. Mira, esa institución existía desde la época de la colonia, ¿no? Procuradores de pobres. Entonces, yo creo que aquí es más que nada, pues eso, ¿no? Falta de ideas, falta de oficio, y bueno, pues a ver qué otra cosa se les ocurre, ¿no? Estamos en la feria de las ocurrencias, ¿verdad? ¿Cómo ves a la institución en estos momentos? Bueno, yo creo que quedó muy golpeada. La elección de la señora Piedra, pues fue algo sumamente mal hecho, ¿verdad? Fue un cochinero. Y entonces, pues siendo esta una institución que se basa, pues fundamentalmente en un prestigio, entonces, pues el prestigio que mucho poco regular se haya hecho, pues se lo cargaron los senadores con una irresponsabilidad al nombrar a una señora que no tenía nada que hacer ahí y sacarla sangre y fuego para pagar deudas políticas pasadas. Y entonces, bueno, pues el desprestigio pues es total, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en esta época tan difícil de pandemia, Ujú. como pues la comisión pues está calladita, ¿verdad? Y que no, pues a nadie quiere molestar, y entonces del ombudsman incómodo se ha vuelto ahora una ombudswoman muy cómoda, ¿no? Bueno, está el tema de los médicos que no tienen suficiente equipo de protección para atender a los enfermos. Está el propio tema de los enfermos que muchas veces pues no reciben la atención, los mandan a su casa a pesar de que ya tienen síntomas. Está, por supuesto, el asunto de los padres cuyos hijos tienen cáncer y no han recibido medicamentos. En fin, creo que grupos sociales que merecerían la atención de la CNDH, pues no faltan, José Luis. Así es, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los migrantes, pues sí, ya los vemos en la Ciudad de México, unos pobres migrantes hondureños pidiendo limosna para poder comer, y antes la CNDH era una gran defensora de todos estos, y ¿dónde está ahora la CNDH, ¿no? Defendiendo a estos migrantes, que finalmente pues son seres humanos como nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los retos en tu experiencia como ombudsman por 10 años? ¿Cuáles son los retos pues, para un titular de la CNDH trabajando con el, digamos, enfrentando presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos federales? Bueno, pues es que uno se confronta con el poder y el poder es muy canijo, ¿no? Entonces, pero también no nos podemos pasar de la raya, o sea, no podemos dedicarnos nada más a estar criticando por criticar. Debemos de tener una actitud equilibrada. Por un lado, señalar los errores, señalar las carencias, pero por otro lado, pues con prudencia Ujú. y sin pasarnos, como te digo, sin pasarnos de la raya. Entonces, ahí es una situación pues de mucho equilibrio que hay que saber guardar. Y esto pues, solamente te lo da la experiencia, ¿no? Sí, un equilibrio que de repente es difícil, ¿no? Tú tuviste circunstancias en que pues tuviste pues confrontaciones importantes, ¿no? Así es, así es, y entonces pues es que uno tiene que estar frente al poder, ¿no? Ajá.
la califican de una magistratura de opinión, precisamente por eso, ¿no? Porque Sí. es la opinión de uno que se contrasta con la acción del gobierno, y entonces pues aquí es donde salen chispas, ¿no? Oye, ¿y debieran ser de acatamiento obligatorio las No, recomendaciones o te parece bien cómo están las cosas? no, es que si se vuelven de acatamiento obligatorio, entonces deja de ser un ombudsman y pasa a ser un tribunal. Sí. Entonces, cuando es un tribunal, pues entonces hay que satisfacer una serie de requisitos, una serie de formalidades. Ujú. Entonces, pues lo volvemos un juzgado más, un tribunal más, ¿no? Entonces, se trata precisamente de esa actuación rápida que se logra, pues precisamente sin estas formalidades procesales, ¿no? Entonces, no podemos ser obligatorios porque sería tanto como volverla un tribunal. Pues José Luis, siempre un gusto platicar contigo. Te Gracias, lo aprecio mismo. mucho que me hayas tomado la llamada. Encantado. Gracias, muy Te amable. mando José Luis Soberanes, adiós. ombudsman nacional durante 10 años, el que, pues, quien más tiempo ha estado al frente de la CNDH en 1999 a 2009.